My message, please help the Syrians. The Syrians need help now. You just got the war and you don't want to go to Europe. Este mensaje es dirigido a los medios de comunicación, a los políticos y empresarios, a los estudiantes y trabajadores, a los activistas y organizaciones que luchan a favor de los derechos humanos, a la humanidad. Amigos del mundo, estamos viviendo momentos difíciles. Los recientes atentados sufridos en París han perturbado a la humanidad. Sabemos que la pérdida de vidas humanas en manos de personas que luchan por valores equivocados deben ser castigadas con el máximo peso de la ley. Estos hechos son lamentables y han traspasado las fronteras y divisiones que han separado a la humanidad. Pero no podemos seguir equivocándonos. Los acontecimientos ocurridos la tarde del 13 de noviembre en París fue llevada a cabo por un pequeño grupo de personas realizando un acto de cobardía en contra de personas inocentes. Indudablemente estos actos deben ser condenados. Pero por este pequeño grupo de personas, no podemos seguir calificando a una nación víctima de la guerra como un estado terrorista. En Siria también hay niños, también hay mujeres, y también hombres inocentes. Este acto de provocación contra Francia no se puede responder de la misma forma como venganza. Las personas del mundo debemos salir a las calles exigiendo un alto a los ataques de ambos países. De lo contrario, más vidas inocentes perderemos cada minuto. No podemos permitir que se pierdan vidas inocentes en detonaciones causadas por la ambición. Amigos del mundo, personas que utilizan la bandera de Francia o Siria como símbolo de solidaridad, exigimos un alto total al fuego. Mientras tanto, los anónimos del mundo llevaremos en marcha la mayor operación jamás creada contra el terrorismo y los verdaderos responsables. Los ataques no quedarán impunes. Castigaremos a los verdaderos culpables. Sin embargo, de la misma forma atacaremos el sistema francés como un acto de protesta al cese completo a los ataques contra vidas inocentes en Siria. Debemos saber identificar únicamente a los responsables. Pedimos a las personas que ayuden a compartir este contenido. Utiliza las redes sociales y comparte nuestro mensaje. Tenemos que organizarnos y salir a protestar por la paz en el mundo. نحن راح نكبر ونشيلك من أرضك يا أمريكا.